Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana, momento de la columna Economía para Mortales con Rodrigo Álvarez, que hoy nos va a hablar sobre educación financiera y niños. ¿Cómo se vinculan, Rodrigo? Bueno, es un tema que a mí me apasiona y me mueve mucho. Hay una gran autora que académicamente es quien más habla de finanzas personales y tiene uno de los papers más citados al respecto, que dice que aprender finanzas personales tiene la capacidad predictiva en nuestro grado de bienestar. En otras palabras, como que está demostrado que si una persona aprende a gestionar bien el dinero, mejora su calidad de vida, sobre todo cuando es adulto. ¿Y qué mejor momento de aprender esos hábitos que cuando uno es niño? ¿Qué mejor momento de incorporar hábitos nuevos en nuestra vida que hacerlo desde chiquito? Lo vemos muchas veces, por ejemplo, quienes no tuvimos la oportunidad de aprender inglés de chico, vamos a aprender de grande y nos cuesta un montón. Obvio. Y de repente vos ves tus hijos que tienen la posibilidad de aprender inglés de chico hoy en la currícula y hablan mucho mejor de lo que uno hablaría y se va de viaje y le pedís a tu hijo, ¿viste? que te traduzca algo por el estilo. Porque cuando hay cosas que las aprendés de chico, realmente eso de una manera se amplifica a lo largo de la vida. Con las finanzas personales pasa lo mismo. Y ahí tenemos dos grandes caminos, ¿no? El camino de qué podemos hacer nosotros desde casa y el camino de qué se puede hacer dentro de las instituciones. Y quiero comentar ambos caminos porque en ambos podemos hacer cosas. En un lado nosotros y por otro lado lo que es las autoridades. Por el lado de casa, creo que esto es como la azafata, ¿no? Que te dice cuando vas en el avión, che, antes de ponerte la mascarilla a alguien más, ponétela vos primero. Si nosotros queremos primero transmitirle a nuestros hijos cómo gestionar bien el dinero, cómo relacionarse bien con el dinero, el punto número uno es aprender nosotros a hacerlo, ¿no? Ensuciarnos un poco las manos y aprender a gestionar bien y entender los conceptos clave, que es lo que venimos hablando en todas estas columnas. Igual creo que ahí tenemos que hacer ciertas salvedades y tenemos que dividir, porque no es lo mismo hablarle a un gurí de 5 o 6 años que hablarle a un gurí de 12, 14 o 15, ¿no? Y hay como bastante consenso en la literatura al respecto de que podemos hacer una división de cómo deberíamos educar a nuestros hijos hasta los 7, 8 años y después de los 8 años hasta la adolescencia. Creo que en esa primera etapa, algo que es clave y lo hemos vivido los que somos padres, es que el concepto de volumen monetario, de cuánto sale algo, es difícil, ¿no? Esa relación, che, sale lo mismo esto que esto otro, es como difícil, ¿no? El gurí quiere comprar y más hoy, de alguna manera, tenemos un problemita adicional y es en algo que debemos trabajar, que es, nos cuesta demostrar el valor monetario de algo, o sea, cuánto cuesta ese algo, porque de alguna manera se pueden comprar las cosas con crédito, entonces no se ve el valor instantáneo de lo que estoy comprando. Y por otro lado tenemos el problema de la satisfacción inmediata, ¿no? Hoy ha cambiado mucho la realidad de al menos cuando yo crecí, la mayoría de los padres están trabajando, no están en su casa, ven poco a sus hijos que van muchas horas al colegio, no están los abuelos cuidando a los hijos y de alguna manera se evita el frustrarlos a los niños, ¿no? Y como dice mi amigo Alejandro de Barbieri, frustrar es educar, o educar es frustrar, ¿no? De alguna manera, ante un reclamo, ante un capricho, se tiende a ceder. ¿Qué es lo que termina pasando eso? Termina activando los circuitos de la dopamina de lo que es la satisfacción instantánea. Che, necesito algo, lo resuelvo. Eso tiene, podríamos hablar horas al respecto y no soy la persona idónea para hacerlo, pero está demostrado que trae consecuencias negativas, sobre todo con el relacionamiento con el consumo en el largo plazo. Entonces, una cosa que podemos hacer con los niños en esa primera etapa es no ceder automáticamente y enseñarles el concepto de que el ahorro es un sacrificio hoy para un bien mayor el día de mañana, entonces regalarles la chanchita, regalarles la alcancía, que entiendan que cuando se llega a cierta cantidad de dinero ellos se van a poder comprar algo, por más que me muero de ganas de regalarle eso que él quiere, que sé que lo va a hacer feliz, ayudarlo a que haga el esfuerzo para que él junte el dinero por medio de, no sé, el ratón Pérez o de alguna manera la plata que le regalan los abuelos o lo que sea para que se lo compre él. Eso en esa primera etapa. También podemos, para que se vayan familiarizando con el concepto de dinero, empezar a jugar, ¿no? Un juego tipo, no sé, la caja registradora, jugar a la feria, comprar billete de mentira, eventualmente jugar al bancario, al Monopoly, esa clase de juegos. Eso es una forma también de ir metiéndole en la cabecita el concepto monetario para que entiendan cómo se gestiona el dinero. Ya después de los 8 o 9 años es una etapa distinta, donde primero por un lado se amplifican las necesidades, va a querer más cosas. Y ahí tenemos que hablar desde el vamos la diferencia entre el quiero y el necesito.
que es algo que no solemos hablar con nuestros hijos, pero entender que una cosa es, querés esto, pero en realidad no es lo que necesitas, ¿sí? Entonces ahí también, de nuevo, siempre apelar al diálogo, apelar a la educación en ese sentido. Y algo que se puede hacer en esa etapa también es empezar a mandar a los gurises a hacer los mandados, ¿no? Con todas las salvedades de seguridad de la mano en coche al almacén de la esquina, ¿no? Darle plata, que traiga el cambio, a ver si controló bien el cambio, empezar a darle esas libertades. Y es una etapa donde se empieza a jugar con este concepto que el término, no sé de dónde sale, ese término de mesada, ¿no? De pagarle un sueldo a partir de ciertas retribuciones a los hijos. Estilo, bueno, hay cosas que tenés que hacer en tu vida, como tenderte la cama, levantar los platos, no sé qué, no sé cuánto, y eso, darle una mesada y que aprendan a administrarse en la escuela con las meriendas o eventualmente en el liceo con esa mesada. No te doy más plata, sino justamente enseñarles el concepto de la administración, de que vean que el dinero es un recurso escaso y que se manejen con ese recurso escaso, ¿sí? Se puede empezar a hacer algo que cuando yo era chico era muy común, que es el tema de los ya cuando tenés 14, 15 años, de los trabajos afrales, ¿no? Que ahí nos metemos todo el baile del trabajo infantil, no sé qué, no sé cuánto, pero yo solía cortar pastos y cosas por el estilo, también como para de alguna manera empezar a generar ese hábito de generación de dinero y administración de dinero. Eso por el lado de lo que podemos hacer nosotros en casa. Como regla general, primero aprender nosotros para poder transmitir estos conceptos y como segunda cosa, creo que algo que es súper importante es hablar de plata. ¿Sí? No tener la plata como un tema tabú, no quiero meter a mis hijos en este mundo asqueroso del dinero, sino todo lo contrario. Vulgarizar el concepto para que entiendan que el dinero es una herramienta que necesitamos para ser adultos funcionales. Por el otro lado, como decía, está la parte educativa en el sistema formal. Y de hace muchos años, pero de muchísimos años, el Banco Central del Uruguay viene trabajando en algo que se llama BCU Educa. Pueden poner en Google BCU Educa y les va a salir la página, donde dispone muchísimo material didáctico, juegos, etcétera, dividido por franja de edad, ya sea para docentes, para padres y para niños. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el sistema formal se enseñe cómo gestionar dinero, se vaya aprendiendo de una forma muy lúdica, muy trabajada, muy estudiada por parte del Banco Central de hace muchos años para que se incorpore dentro de la currícula y los niños salgan aprendiendo a relacionarse mejor con el dinero. ¿Sí? Así que recomendación para todos, que entren a la página de BCU Educa, buscan en Google BCU Educa y les va a aparecer que está lleno de recursos que son súper útiles y que nos va a dar una mano también a nosotros como padres para ayudar a gestionar a nuestros hijos. Rodri, está buenísimo todo eso que contaste y también pensaba en cómo hablamos del dinero en casa y del trabajo, porque si escucho a mis padres todo el tiempo decir no puedo más, no quiero ir a trabajar, que al final se me va la plata enseguida y pago las cuentas, hay como una cierta responsabilidad, una carga de ese vínculo entre el trabajo y el dinero, y ese odio al dinero o el dinero como responsable a veces de la tensión que hay en casa. Eso que también es un tanto psicológico, ¿cómo debemos trabajar? No, es recontra psicológico y está muy estudiado, digamos que tiene un peso enorme, ¿no? Si nosotros desde el hogar, ¿no? La forma en la cual le hablamos a los hijos con respecto al dinero, le estamos poniendo una carga que lo vamos a marcar por el resto de la vida. Entonces no es lo mismo, no tengo plata para comprar esto, que decir, en este momento no está dentro de las prioridades de la familia comprarte eso. Le estoy diciendo lo mismo, pero no te estoy diciendo no tengo la plata no es culpable de tu frustración, sino que hay otras prioridades en este momento. Y el mensaje que nosotros le damos a los niños lo va a marcar mucho en el futuro. Por eso primero tenemos que sanar nosotros nuestra relación con el dinero para después poder transmitirles conceptos sanos a ellos. Bien. Rodri, muchas gracias por estar aquí. Por favor, en Arriba Gente. un último comentario. Así Sí, como dale. hace muchos años en Uruguay se implantó el Plan Ceibal y hoy nosotros somos una potencia en términos tecnológicos y se exporta software al mundo, yo tengo la convicción de que si nosotros enseñáramos finanzas personales desde la escuela, desde chiquitos, el futuro de nuestro país sería mucho mejor. Seguro. Bueno, ojalá que salga. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez.